Bueno, hola a todos, espero se encuentren bien. En esta presentación vamos a hablar sobre conceptos generales de la investigación científica. También vamos a ver la clasificación tradicional y los momentos o las etapas de una investigación, así como los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar un protocolo de investigación. Entonces, para ver algunos conceptos de lo que es la investigación, nosotros cuando pensamos en ella siempre entendemos que la investigación es un proceso de indagación, es un proceso de búsqueda de información que dé respuestas a ciertos interrogantes que tenemos. Bien, si nosotros nos referimos a lo riguroso o a lo riguroso o a la definición formal de la investigación, la podemos concebir como el estudio sistemático, controlado, empírico, reflexivo y crítico de proposiciones hipotéticas sobre supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales. Bien, o sea que la finalidad que tiene una investigación es descubrir o interpretar hechos o fenómenos también, ¿sí? O las relaciones siempre enfocadas en un determinado ámbito de la realidad. Otra definición dice que la investigación científica es el instrumento, ¿sí? O la herramienta mediante el cual la ciencia logra llegar al conocimiento científico. Y ese conocimiento científico se logra a través de la aplicación de un método riguroso que es el método científico. Pero ¿cómo podemos definir el método científico? ¿Sí? Como un conjunto de postulados, de principios, de operaciones y de reglas que lo que hacen es orientar a la investigación para alcanzar el resultado propuesto. Este método procura establecer firmemente todos los procedimientos que deben seguirse. También procura establecer el orden de las observaciones, el orden de los experimentos, de las experiencias y de los razonamientos, así como la esfera de los objetos a los cuales se va a aplicar ese conocimiento. Ustedes ya vieron varios de estos conceptos en la materia de metodología de la investigación, por eso acá vamos a hacer como una síntesis, ¿sí? De cada punto. Cuando nosotros nos referimos al tipo de investigación científica, podemos clasificarlas en dos tipos, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. En un cuadro comparativo, vamos a ver algunas de las características más importantes. Entonces, la investigación cuantitativa se basa en la construcción de instrumentos de rigor científico, que van a estar definidos por la precisión estadística y por la replicabilidad de los resultados. Y la investigación cualitativa consiste en realizar descripciones detalladas de ciertas situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Bien, cuando nosotros nos referimos a la relación entre el objeto y el sujeto, en una investigación cuantitativa, el investigador es el que decide y el que es investigado es un objeto pasivo. En contraposición con la cualitativa, en donde tanto el investigador como el investigado participan en todos los momentos de esa investigación. El resultado o la finalidad de una investigación cuantitativa es obtener información, ¿sí? Para poder establecer, no, es de base teórica. Lo que busca es información para poder desarrollar teorías. Sin embargo, la investigación cualitativa lo que busca o la finalidad que tiene es la transformación. Su base es la aplicación, ¿sí? Por eso la cualitativa es aplicada y la cuantitativa es teórica. En cuanto al tipo de conocimiento que genera una investigación cuantitativa, es un conocimiento que es recortado, pero que ese conocimiento es generalizable, ¿sí? Es replicable. Pero se desactualiza por ser puntual y llevarse a cabo en un momento determinado.
Sin embargo, el tipo de conocimiento de la investigación cualitativa tiende a ser un proceso permanente de evolución, ¿sí? Lo que hace es estudiar fenómenos dentro de un contexto. Por eso se dice que no es generalizable una investigación cualitativa. Otros puntos a comparar que es importante tener en cuenta es el marco teórico de una investigación cuantitativa. Siempre se define y se construye al momento de planificar la investigación. Sin embargo, en una investigación cualitativa se construye o se va construyendo en los diferentes momentos a medida que transcurre la investigación. Por eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que la investigación cuantitativa es rigurosa y la investigación cualitativa es flexible. La cuantitativa es estática, ¿sí? Y la cualitativa es dinámica. Si comparamos las variables, la selección y el tipo de variables, en una investigación cuantitativa siempre son pocas las variables que se van a seleccionar, ¿sí? Y van a estar definidas de antemano. Son de tipo cuantitativo, ¿sí? Y tiene poca capacidad por introducir fenómenos subjetivos. Lo que hace es enfatizar relaciones múltiples de variables, la cuantitativa. Sin embargo, la cualitativa, ¿sí? Las variables se van agregando y se van refinando en el campo. No es necesario que estén definidas de antemano, sino que se van redefiniendo. Estudia con mayor profundidad los aspectos subjetivos de la variable y esas variables son cualitativas. Además, se va definiendo, como les dije, nuevas variables a medida que transcurre la investigación. En cuanto a la calidad de la información, la cuantitativa lo que se enfatiza es en la confiabilidad de los resultados y la cualitativa enfatiza la validez de ellos. Una investigación cuantitativa trabaja con muestras grandes, una investigación cualitativa se enfoca en una muestra pequeña. Y el tipo de análisis que realiza, los análisis principales que realizan las investigaciones cuantitativas, tiene que ver con el análisis de causa y correlación. Sin embargo, la cualitativa son análisis descriptivos e interpretativos. Otras características u otras cuestiones que podemos comparar es que en una investigación cuantitativa, ¿sí? Es muy particularista, es recortada, ¿sí? Sin embargo, la cualitativa tiene un enfoque más holístico. La cualitativa se focaliza en una realidad que es dinámica y la cuantitativa se focaliza en una realidad que es sistemática y controlada. A su vez, cada tipo de investigación se subdivide en varias, ¿sí? En varias opciones. Dentro de la investigación cuantitativa podemos encontrar la investigación descriptiva, o también conocida como exploratoria, que lo que hace es ordenar los resultados de las observaciones, sus características, los factores, procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. Son un tipo de investigación que lo que busca es determinar la situación de ese momento que se recolectan los datos y no tienen hipótesis. La investigación analítica, ¿sí? Lo que hace este tipo de estudio es comparar variables entre grupos de estudios y grupos de control, sin aplicar o manipular las variables. Lo que hace es estudiar a estas según se van dando naturalmente dentro de los grupos. Este tipo de investigación sí generan hipótesis. Y el último ejemplo o el último tipo a mencionar es la investigación experimental. En este tipo de investigación también hay un grupo de individuos o conglomerados de los mismos que están divididos en forma aleatoria en grupos de estudio y grupos de control y son analizados con respecto a un factor o a una medida que el investigador introduce para evaluar. Es decir, que en una investigación experimental hay manipulación del investigador. ¿Sí? En una investigación analítica, no, ¿sí? Sino que se estudia el fenómeno como tal y cual se va dando.
Y en una investigación descriptiva lo que hace es, o también conocida como exploratoria, es ordenar los resultados de las observaciones y estudiarlos tal cual se presentan en la realidad. La investigación cualitativa, vamos a mencionar también 3 tipos frecuentes de este tipo de estudios, y tenemos la investigación participativa, en el cual se combina la investigación y las acciones en un determinado campo, y hay participación de los sujetos investigados. Lo que busca son cambios en las condiciones de vida. En una investigación-acción, que es otro tipo de investigación cualitativa, la relación de identidad necesaria para construir una teoría que sea efectiva como guía para la acción y la producción científica. ¿Sí? Se focaliza en esto. Es similar al anterior, pero lo que busca son transformaciones ideológicas y políticas. Y la investigación etnográfica lo que hace es estudiar hechos tal y como ocurren en el contexto. Se focaliza en procesos históricos, en procesos educativos, en cambios socioculturales, en ciertas funciones y papeles de determinados miembros de la comunidad, etc. Este tipo de investigación hace uso de la observación, que puede ser participante o no participante. Bien, pero cuando cada investigación, a su vez, está dividida en momentos o en etapas. Para ello nos vamos a enfocar en los momentos de la investigación tradicional, ¿sí? o investigación clásica. Y podemos hablar de 3 momentos. Un momento de planificación, un momento de ejecución y un momento de informe final. Vamos a especificarnos en cada uno, y si nosotros, ¿qué es lo que hacemos de la planificación? Es la primera etapa de un momento de investigación, ¿sí? Durante el mismo se definen 3 fases. Una fase de definición del problema, una fase de base teórica y podríamos llamarla subfase también, una subfase metodológica. ¿Qué actividades llevamos o realizan los investigadores en la planificación? Por un lado, plantean el problema, formulan los objetivos y los propósitos, elaboran el marco teórico y realizan una descripción de la metodología que se va a utilizar. La finalidad que tiene este momento es conocer todos los pasos a seguir, eh, es conocer y definir todos los pasos que se van a seguir para poder dar respuesta a la situación problema que se planteó, ¿sí? El segundo momento de toda planificación es la ejecución, es decir, esta es la segunda etapa y consiste en el desarrollo de la investigación, porque es la puesta en marcha de todo lo que fue planificado. Las actividades que se van a realizar, podemos mencionar la recolección de datos, la presentación de la información, el análisis e interpretación, ¿sí? de los datos o la información, y la conclusión y recomendaciones sobre esa situación problemática. La finalidad que tiene la ejecución es lograr, ¿sí?, alcanzar los objetivos propuestos. Y el último momento de una investigación científica es la elaboración del informe final. ¿Sí? Este informe final, como dijimos, es el último momento o la última etapa, y en ella se realiza la redacción y la preparación de un informe, de un documento, ¿sí?, que debe cumplir un cierto formato que está estandarizado. Las actividades que se realizan para hacer entonces la elaboración del informe y la presentación del documento, y tiene como finalidad comunicar de forma clara y concisa el conocimiento que se generó. Bien, todo proyecto de investigación parte de un protocolo. Este protocolo, sí, es un esquema básico, vamos a ver ahora, está referido a lo que es la investigación tradicional. Y puede haber ciertas variantes con otros tipos de investigación. Todo protocolo de investigación tiene que tener un título, tiene que tener un resumen,
debe tener especificada el planteamiento del problema, deben estar justificados y detallado el uso de los resultados, deben establecerse los objetivos general y específicos, debe elaborarse un marco teórico, también es importante especificar la metodología de la investigación, describir las limitaciones que tiene el estudio y incluir también como secciones del protocolo las referencias bibliográficas, los cronogramas, el presupuesto y los anexos. Muchas veces solamente se separa en las referencias por un lado y los anexos por el otro. Pero bueno, esto depende, como les dije, del tipo de investigación. Entonces, ahora vamos a ver cada uno de estos elementos de un protocolo de investigación. Uno de los elementos que podemos mencionar es el título. ¿Qué tenemos que tener en cuenta el título? Que debe ser corto, preciso, conciso, que debe dejar en claro los objetivos y las variables centrales del estudio. En el título están las palabras claves del proyecto y es lo que la mayoría de las veces anticipa el tipo de diseño que tiene. Además debe explicitar la población o el universo que será investigado. El segundo elemento es el resumen. Toda investigación debe tener un resumen. Este se confecciona cuando el protocolo está terminado y debe dar una idea clara al lector sobre cuál es la pregunta central que la investigación pretende responder y su justificación. Debe explicitar las hipótesis en caso que las tenga y los objetivos. Asimismo, debe contener un breve recuento de los métodos y los procedimientos que están contenidos o que están definidos o descritos en el capítulo de la metodología. Como tercer elemento de un protocolo de investigación se encuentra el planteamiento del problema. Este requiere de una exhaustiva revisión bibliográfica. Es la parte de la investigación que fundamenta la necesidad de realizar la investigación, ¿sí? Ahí se establece la magnitud, la frecuencia y la distribución de la situación problema, las causas probables del problema, cuál es el conocimiento actual sobre el problema y sus causas, hay consenso, hay discrepancias, hay evidencias conclusivas. Bueno, todo esto tiene que estar definido en el planteamiento del problema. Así como también cuáles son las soluciones posibles, y para ello hay que hacerse ciertos interrogantes como cuáles han sido las formas de resolverlo, qué se ha propuesto, qué resultados se han obtenido, o preguntas y respuestas como qué sigue siendo un interrogante, qué no se ha logrado conocer, determinar o verificar o probar. El punto 4 se refiere a la justificación y uso de los resultados. Estos son los objetivos últimos, la aplicabilidad, ¿sí?, de los datos de la investigación. Se responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona la investigación con las prioridades de la región del país? ¿Qué conocimiento e información se obtendrá? ¿Cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brindará el estudio? ¿Cómo se van a diseminar los resultados? ¿Cómo se utilizarán los resultados y quiénes serán los beneficiarios? Bueno, todo esto tiene que estar descrito en la justificación y uso de los resultados. En cuanto a los objetivos de la investigación, tienen dos tipos, objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general explicita lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. Debe dar una noción clara de lo que se pretende describir o determinar o identificar, comparar o verificar. ¿Sí? Verificar en caso de que los estudios tengan hipótesis de trabajo. Y los objetivos específicos son la descomposición o el desglose, ¿sí?, y secuencia lógica del objetivo general. Y son un anticipo del diseño de investigación.
El sexto elemento dentro de un protocolo de investigación es el marco teórico, que es la argumentación, las respuestas posibles, ¿sí? Y la definición de las hipótesis. El marco teórico ayuda a situar el problema y el resultado de su análisis dentro del conjunto de conocimientos existentes y orientar en general todo el proceso de la investigación. El marco teórico se deriva del planteamiento del problema, ¿sí? De la presentación de la evidencia empírica y la pregunta central. Y es la argumentación y la demostración de que la pregunta tiene fundamento, ¿sí? Derivando en probables respuestas y o hipótesis de trabajo. El marco teórico es la base teórica de la investigación y requiere de una revisión bibliográfica amplia. Y como último elemento tenemos la metodología, que es la explicación de cada uno de los procedimientos que se van a realizar para alcanzar los objetivos. Entre ellas tenemos la definición operacional de las variables, ¿sí? Que consiste en la determinación de cómo se van a medir las mismas. Es decir, es el proceso de llevar una variable desde un nivel abstracto a un plano más concreto. Se establece también el tipo de variable y su manera de resumir los valores, ya sean cuantitativos cuando se resume numéricamente y o cualitativos cuando se asumen valores no numéricos. Se debe explicitar cómo se van a medir las variables. En eso consiste la definición operacional de variables. A su vez, dentro de la metodología también es importante especificar el tipo de diseño general del estudio, ¿sí? Se debe seleccionar con base a los objetivos propuestos y a la disponibilidad de recursos, y además a la aceptabilidad ética. Debe estar enunciado siempre con claridad. El área de estudio se refiere a la descripción del área donde se va a realizar el mismo. Incluye el lugar, como el país, zona geográfica, área urbana, rural, la ubicación, ya sea donde se debe definir o establecer la delimitación geográfica, el tamaño, ¿sí? De la población o el tamaño de la institución, y la institución, ya sea hospital, centro de salud, escuela, entre otros. Otro elemento que debe estar en el diseño metodológico es la definición del universo y muestras del estudio. Para eso tiene que ver con la selección y el tamaño de la muestra, la unidad de análisis y la unidad de observación. Eh, Hay que especificar los criterios de inclusión y de exclusión. Y para muestras probabilísticas o no probabilísticas es importante indicar el procedimiento y los criterios que se utilizaron, así como la justificación de la selección y el tamaño. Otro elemento del diseño metodológico es la recolección de la información, la recolección de datos, es decir, explicar cómo se va a relevar la información. Este implica la descripción de las técnicas e instrumentos que se van a utilizar, los métodos para el control de la calidad de los datos, ¿sí? Y se debe especificar los procedimientos como la autorización, la capacitación, recursos, supervisión, coordinación, los procesos y el tiempo. Es importante siempre realizar una prueba piloto de cada uno de los instrumentos. Y esta prueba piloto debe estar descripta en la recolección de los datos. No. Y ya uno de los últimos elementos o el último elemento de lo que es la metodología o el diseño metodológico, encontramos lo que es la tabulación y el análisis de los datos. Es decir, que los métodos y los modelos de análisis van a variar de acuerdo a los objetivos y al tipo de variable. Es importante que se especifique también los programas de software que se van a utilizar para dicho análisis, ¿sí? El plan de tabulación consiste en determinar qué resultados de las variables se van a presentar y qué relaciones entre las variables de estudio necesitan ser analizadas, a fin de dar respuesta al problema y a los objetivos planteados.
El análisis consiste en describir cómo será tratada la información y para esto requiere o es necesario de conocimientos estadísticos. Algo también importante que debe formar parte, ya salimos de lo que es el diseño metodológico, seguimos con los elementos del protocolo, que es importante también definir cuáles son las limitaciones, es decir, cuáles son las restricciones que hay en el diseño o en los procedimientos que se van a utilizar, ¿sí?, para la recolección o el procesamiento o el análisis de los datos. También es importante poder determinar cuáles son los posibles obstáculos que pudieran surgir en la ejecución de la investigación y por lo tanto estos van a dificultar el alcance de los objetivos. Por eso es importante que estén enumerados. Estos tipos de limitaciones en general están relacionados con el tiempo en que se va a realizar la investigación, con el espacio o el territorio donde se lo va a realizar o también están relacionados con los recursos. Y por último tenemos las referencias bibliográficas, que consisten en el listado por orden alfabético del todo el material de lectura y bibliográfico que fue consultado para llevar a cabo la planificación de la investigación. El cronograma, que se refiere a la distribución de los tiempos de las actividades a fin de organizar el tiempo disponible para la realización del proyecto. El programa debe ser siempre viable y realista. El presupuesto, todo proyecto de investigación debe tener un presupuesto en el cual se determinan los recursos disponibles y los recursos necesarios, así como la fuente financiadora y los costos financieros que necesita el proyecto. Y en los anexos se incluyen todos los instrumentos de recolección de información, las pruebas piloto y la ampliación de métodos y procedimientos que se van a utilizar. Bien, y hasta acá llegaríamos hasta lo que es un protocolo de investigación. Y todo esto conforma la etapa de planificación, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya resultado interesante, entendible, es bastante tedioso, hay mucho, eh, por profundizar en estos puntos, pero bueno, la idea es que más adelante, armando videos de cada una de las secciones, de los elementos que conforman el protocolo de investigación. ¿Sí? Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.